Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente el día de hoy a platicar con dos personas súper queridas, súper apreciadas por mí y en especial también por ER Coaching. Vamos a platicar hoy. Me encantó el tema que le pusimos a este webinar, que es tómate un café con tus miedos. Todos tenemos aquí El café, literal con Salucita, café. para platicar con Lili, ustedes, Abel, hola, hola. para platicar un hola, poquito hola. con ustedes. ¿Cómo están? Bienvenidos. Tenemos hoy aquí a Abby con nosotros y tenemos a Abel. Chicos, por favor. ¿Qué Abby onda? primero. ¿Cómo están? Abel, Lili, qué gusto verlos. Les digo que fíjate que es curioso porque todo esto, lo que está pasando ahora está uniendo y haciendo que la gente se frecuente más a través de la tecnología, ¿no? Cosa que para hacerlo vivencial hubieran pasado, pues como les digo, con todos meses o tal vez sería algo que nunca se hubiera hecho. Qué gusto compartir con Total. ustedes, Lili. Tengo 1000 de que no te veo. Y Abel, pues contigo no te veo, ni te digo, ¿no? Tengo tanto que aprender y hay muchas dudas, ¿eh? Ya sé. Gracias a las dos. Gracias, Lili. Gracias, Abby. Un gustazo estar aquí. Y pues tienes razón. Afortunadamente, esto nos está uniendo, nos está haciendo que tengamos otras oportunidades de las que hablaremos más adelante, pero está padre que podamos tener este tipo de oportunidades y hablar de este tema tan importante. Claro que sí. Muchísimas gracias a ambos. Me encanta el nombre, tómate un café con tu miedo. ¿A qué nos referimos? Normalmente creemos que los miedos son así de, oye, no, es malo, no tengo miedos, ¿no? Incluso para hacer este webinar, yo hice algunas preguntas y encuestas a personas de, oye, ¿tienes miedos? O sea, ¿o tienes algún miedo? No, yo no tengo miedo a nada. Me encantó, ¿no? Porque aparte, mi hija me Superman. escuchó y se quedó pensando, normal, ¿no? Se quedó así de, yo Yo nada más a no. las arañas, ¿no? Exacto. O sea, yo a las arañas, yo a la llorona, yo al lobo, ¿no? Ya sabes cuántas cosas se les iba ocurriendo y yo así de, híjole, ¿cómo a veces no estamos conscientes? O sea, aquí hasta notaron mi cambio de tono de voz. ¿Cómo no estamos conscientes, chicos, de a qué le tenemos miedo? Y ahorita Abel, Abby nos van a platicar qué pasa cuando no eres consciente de tus miedos o qué pasa incluso cuando tienes un chorro de miedos o qué pasa cuando crees que no tienes miedos. O sea, todo acerca de eso de qué es miedo. Yo les comparto, o sea, uno de mis mayores miedos es no vivir plenamente, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ese miedo, al tenerlo consciente, me hace vivir plenamente, ¿no? Entonces, tómate un café con tu miedo, los invito a que ustedes lo hagan con nosotros, ven, conócelo, dime, ¿qué es eso del miedo? ¿Dónde se siente? ¿Cómo le hago? Ahorita Abby también nos va a compartir un poquito de todo lo que ella está viviendo. Abel nos va a ayudar a desbaratar esa telaraña que tenemos en la cabeza acerca de los miedos. De entrada, el miedo es una emoción. Ahorita Abel nos va a ir platicando un poquito más. Yo dejo al especialista y a mi queridísima Abby a que nos platiquen un poquito más acerca de este tema que estamos viviendo hoy en la contingencia acerca de los miedos. Por lo pronto, pues yo aquí los acompaño con un cafecito Con con un mis miedos. cafecito. Adelante, Perfecto. Abby, a ver, cuéntanos, Abby. Oye, pues referente a este tema, yo creo que miedos, pues tengo muchos. Y yo tengo que decir algo como muy peculiar de mí. Hay algo que en lo que Abel es especialista que a mí me sirvió mucho, que es la programación neurolingüística y la neurosemántica también me ayudó mucho a saber gestionar como mis miedos. Yo siempre me he considerado una persona muy negativa, mucho. Entonces, ¡Ey! No, es yo cierto. todo el tiempo me estoy imaginando como los peores panoramas de todo y no es vamos a este lado, no, porque y si pasa esto y si pasa aquello y mamá, por ejemplo, en mis hijos, ¿no? Mamá, ¿me das permiso de ir no sé qué? A ver, ¿en dónde es? ¿Con qué, a qué horas? ¿Con quién vas? Y entonces empiezo a idear como panoramas de las posibles situaciones malas que pudieran llegar a suceder. Pero es algo curioso en mí porque les digo y la gente se burla que soy positivamente negativa. Eso Porque está esos bueno. miedos y esas malas cosas que imagino realmente no me frenan, sino al contrario, me hacen generar posibilidades para evitar que sucedan. Claro. Y te Entonces, ayudan a prevenir. ese miedo no lo tomo como un paralizante, ¿no? Y es algo que he ido adoptando conforme ha ido pasando pues la historia de Abby, pero llevó un crecimiento personal y emocional bien cañón, ¿eh? No fue algo de un día. Me Ok, imagino. ¿cuánto es lo menos? No te escuché, ¿cuánto es lo que?
¿Cuánto es lo menos para el crecimiento? Ay, sí, ya sé, no, pues ahorita todo el mundo quisiera el ABC, el 1, 2, 3 cuánto queda esto resuelto en 10 minutos y la verdad es que es trabajo constante diario. Inclusive cuando ya crees que ya me las sé todas, sale algo nuevo y tienes que volver a adaptarte, Sí. como ahorita en la crisis, ¿no? Sale el COVID, sale el coronavirus y ándale, chula. Sí, 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 sí. Sí, como hay una frase mucho que me han hecho ahí, por ejemplo, los empresarios y que inclusive hasta ya hicieron un meme ahí, ves que los mexicanos somos sumamente creativos. Entonces me dicen, ¿a ti qué equipo técnico fue el que revolucionó tu negocio? Y le ponen el COVID. O sea, realmente no fue el equipo de ventas, no fue el de estrategias, no fue el marketing, no fue la nueva idea, sino fue la necesidad de resurgir entre la crisis. Pues afortunadamente algunas personas lo están viendo así, afortunadamente, pero precisamente por el tema de los miedos, la incertidumbre y otras cosas, mucha gente se está paralizando y es lo que lamentablemente el miedo a veces busca hacer en nosotros, ¿no? Sabemos que los animales cuando tienen miedo o se paralizan y huyen o se paralizan y luego atacan. Pero hay gente que se paraliza y se queda paralizada. A mí me fascina el tema de las emociones, el tema de la resiliencia, el tema de la inteligencia emocional, pero primero debo de confesar que es para mí, o sea, toda mi vida fui una persona tímida, insegura, temerosa del mundo, y entonces Yo no te prácticamente yo conocí así. No es cierto. Oye, notaron nuestra cara así de las dos. A ver, ¿de quién estamos hablando? Sí, claro, o sea, para todo, para emprender, para salir, para tomar un camión a otra ciudad, para decirle a una chica que me gusta, o sea, mal plan. Para Sí, de ahí decirle a la viene octava chica ah, que me daba miedo. del día. Sí, pero Ajá. por eso me obsesioné con el tema de la resiliencia, que es esto de, pues, sobresalir ante la adversidad, como una liga, ¿no? Aunque nos estire la vida, regresar a nuestro punto, a nuestro centro. Y la inteligencia emocional, que no es no enojarse, que no es no tener miedo, sino más bien es saber gestionar y saber para qué sirven esas emociones, en este caso, el miedo, y por eso nos tomaremos un café con él. Eso me encantó, ¿eh? Oye, de entrada me gustaría que a nuestro público, no sé qué opinan chicos, le quede súper claro qué es el miedo. O sea, a ver, si hoy se trata de que lo conozcamos, de entrada desde el significado, o sea, ¿en qué momento tengo un miedo? ¿Por qué nace? O sea, desde por ahí, o sea, el miedo es una emoción y es biológica, ¿no? Pero entonces, explícanoslo así como tú sabes, Abel, para que nos quede hoy Ok, súper claro, mira, para que me quiera traer otros 3 ya cafecitos. sé. Desde mi punto de Pero vista, sin cafeína, no vaya a ser que nos pongamos muy alterados. ajá, el primero con cafeína, los Sí. demás ya Ahorita sin vamos a cafeína. terminar contando historias de terror para que nos dé mucho miedo. Cállate la boca. Para aquellos que me dijeron que no tenían miedos, Ahí les va. Fíjate que una forma de quitarme el miedo a la oscuridad, que me duró hasta los veintitantos años, fue ver películas de terror solo en mi casa a las 12 de la noche. Me aventé dos películas. Oh. Y se escuchaba la puerta. Y yo, "Oh". Y ya después Ok, de... el siguiente método, por favor. El que sigue. No, dicen que ahorita es tanta la soledad que si pasa la Llorona le sacamos plática. Ajá. Lloro con ella, ¿cómo no? Lloramos Así con de, ella. mira, ¿Cómo ves, me yo dijiste que se también traigo, llamaban tus hijos? sí, yo traigo ganas de llorar, vamos a llorar juntas. Sí, no manches. Bueno, el tema del miedo. Primero empecemos a hablar de las emociones. ¿Qué es una emoción? Y yo te decía que yo, Abel, yo no hago una distinción. Luego dicen que qué es primero el huevo o la gallina, es decir, primero fue el pensamiento y luego la emoción, primero la emoción y la provoca el pensar. O sea, ¿qué inicia? Para mí es como una sinergia entre mente, cuerpo y emoción. O sea, dentro de tu mente existen pensamientos, existen emociones que muchas veces se manifiestan, la mayoría en el cuerpo, pero siempre están ahí en un dinamismo constante. Es decir, el cuerpo puede afectar a la mente y a la emoción a la mente al cuerpo, la mente al cuerpo y a la emoción. Específicamente el miedo aparece cuando existe un pensamiento, aunque sea a un nivel muy inconsciente, de la posibilidad de perder algo. Ese es el miedo. O sea, cuando tu mente inconsciente está interpretando que puede perder algo, en automático se activa el miedo. O sea, ¿tiene Las algo que ver emociones, como con la certeza o algo así? lo contrario sería incertidumbre, pero Incertidumbre, sí. específicamente a perder. Por ejemplo, si alguien te dice, oye, esta inversión que acabas de hacer, pues por el COVID es posible que pues se pierda, en ese momento aparece el miedo.
y otras emociones, porque Y el aparece la enojo. palabra. Entre tantas. No, Y la entre frustración. varias. y todo lo que sigue. Pero Te si pasó, te fijas, Milita. la emoción principal que aparece es miedo, y ya luego se manifiestan otras, porque existe la palabra clave, pérdida, posibilidad de perder. Cuando pierdes aparece tristeza y otras cosas, pero la posibilidad de perder es miedo. Ahora, todas las emociones son impulsos para la acción, son mensajes del inconsciente que nos están pidiendo algo para nuestro propio beneficio. Por tanto, negar cualquier emoción sería absurdo, sería poco inteligente, poco estratégico, porque estamos desaprovechando la sabiduría de nuestro inconsciente. Por ejemplo, cuando alguien siente culpa, que es otra de las peores emociones que pueden existir, pues no es más que un mensaje del inconsciente que te está diciendo, hey, estás haciendo algo incongruente, algo que tú no eres. Entonces te está avisando. O sea, si yo, por ejemplo, fíjense cómo es muy, muy raro esto, cómo es la culpa y la vergüenza. La culpa aparece cuando tú te das cuenta de una incongruencia y la vergüenza aparece cuando alguien se da cuenta de tu incongruencia. Si yo voy caminando y yo presumo de ser limpio, A ver, espérame. Sí, a ver. Lo quiero anotar. ahí va, Esa va Dale. para frase, sí, esa va De para la frase de hoy, del Instagram. sí, Tenemos que sí, sí. ponerla, a ver, esa, aviéntatela para pues. los que nos ven, pueden anotar frases así como Ajá. Luego nos motivadoras, las pasan frases para publicarlas en autosuficientes. nuestras redes. Exacto. También si encuentran uno que otro meme, mándenoslo, por favor. O sea, Fíjate, a ver, vas, dale. sí, si tú consideras que eres una persona limpia y las personas te consideran limpia, entonces tú vas caminando, la gente no espera que te saques un moco. Imagínate que no hay nadie ¿No? y traes un moco aquí, pues te lo sacas y pues dices, bueno, y te lo comes. Dios. Ahí no pasa nada todavía, pero volteas y está una persona viéndote. En ese momento generas vergüenza, porque la Sí. incongruencia la valida una persona externa. Ahora, yo me doy dotes de que contribuyo y que ayudo a la gente. Y un día estoy súper molesto porque me peleé con alguien, salgo a la calle, voy en el auto, o sea, se acerca un viejito y me dice, oiga, me da una limosnita, y yo le digo, póngase a trabajar, pinche huevón. Y me voy porque estoy muy enojado. Pero Siento después culpa. de que se me baja, me acuerdo de la carita del viejito, de cómo se Ah, su veía, y madre. ¡pum! Aparece la culpa. Porque yo o una parte de mí fue el que validó la incongruencia. Tú no eres así, Abel, te pasaste. Fíjense cómo todas las emociones son mensajes para la acción, para una acción positiva. Corrige esto, tú no eres así, hazlo mejor. En el caso del miedo, el mensaje es prevé. Hay una posibilidad de pérdida, prevé. Pero es un mensaje. En lugar de paralizarnos es, sí, sí, cierto. Y entonces me pongo a trabajar en prevenir algo. Lo que decía Avi, esta distorsión cognitiva que se llama catastrofismo, pues es eso, o sea, pienso en lo peor que puede pasar Estoy porque... loca, tengo una distorsión en algo. Y Lo se llama sabía. Oye, espérate. Y lo Ya me peor de decía todo mi es que mamá. se llama, Si lo puedes repetir, te curas. ¿Cómo se llama? exacto. A ver, ¡ay! Catastrofismo. No, no, Catastrofismo, catastrofizar o ver catástrofes en las cosas que están sucediendo. ay, no es cierto. Eso sonó Yo como a catastrofizo, Pepe Pecas pica No, papas. de verdad, no lo puedo pronunciar, pero lo tengo. Te lo juro que sí lo tengo. pero está súper bien porque quizá por eso eres tan exitosa, porque tu mente está programada a prevenir y tú si haces caso al mensaje. O sea, si hago este negocio, puede pasar esto. Y entonces, en lugar de paralizarte, Prevengo. buscas la forma de que no pase y te vuelves más exitosa. Entonces, no está mal, o sea, no hay nada mal en nosotros. Se llama distorsión cognitiva porque pues es algo irreal, o sea, no es cierto que puede pasar eso, o más bien no es cierto que va a pasar eso. Puede quizá, pero no es cierto, por eso es una distorsión, pero no está mal. Fíjate que en mi caso personal es los miedos a veces los veo como que sí evalúo y prevengo y hay otros que evalúo, prevengo, sé que llevan un riesgo, entonces lo tomo como un reto. Entonces empiezas a dar, es como cuando te pones en la orilla del mar, ¿no? Lo asemejo yo mucho aquí, me pongo en la orilla del mar y sé que estando en la orilla me siento segura, pero estoy viendo el mar y a lo mejor doy un paso más y si no sé nadar y tengo miedo al agua, pues aquí estoy intentándolo, pero todavía no me siento como que ahogada, ¿no? Entonces, hay dos tipos de miedos, el que te hace mantenerte a la orilla sin tocar el agua o el que te hace empezar a dar pasos en el agua para ver qué es lo que pasa. Claro, o sea, totalmente, totalmente. Hablando de los tipos de miedo, pues existen los miedos
que tú tienes, que son los naturales, los ricos, los que debemos de tener, que son los que nos permiten prevenir. Por ejemplo, hay una frase de, no sé si es de Groucho Marx o de un cineasta cómico o actor cómico, que dice, la gente cree en Dios, pero siempre voltea antes de cruzar la calle. ¿Por qué? Pues porque aunque por mucha fe que tengamos, no somos tontos, o sea, prevenimos, ¿no? No andamos a la ligera. Ese tipo de miedo es muy bueno. Pero el tipo de miedo que te dice, yo no salgo a la calle porque me puedo contagiar, que obviamente hay que quedarnos por las indicaciones, pero pensemos en que podamos salir. Entonces, ese tipo de miedo, bueno, mejor pongo otro, porque ese sí es importante ahorita por la época tenerlo, pero es, yo no me atrevo a emprender porque puedo fracasar, pues es un miedo absurdo. O sea, no pertenece al miedo natural, pertenece a los miedos absurdos, a los miedos que te limitan. Y dentro de estos miedos que te limitan, y ahorita si quieren ustedes me dan algunos ejemplos, hay dos tipos de miedo, dos clasificaciones. Solamente, o sea, todos los miedos que tú tienes, Abby, todos los miedos que tú tienes, Lili, todos los miedos que yo tengo y que tiene la gente que nos está escribiendo, pertenecen a dos categorías. A la categoría del miedo a mi falta de capacidad, el no ser suficiente, el no confiar en mí o el fracasar, todo eso pertenece a una misma categoría, o el miedo a ser rechazado, a no ser aceptado, a no ser amado, a no pertenecer. Son los dos grandes miedos del ser humano. Si tú me dices que tu hija le tiene miedo a las arañas, no le tiene miedo a las arañas. Tu hija le tiene miedo a su falta de capacidad porque piensa que tiene una falta de capacidad de cómo manejar el tema de una araña cuando aparezca. No le No tienes miedo a sabes qué emprender. hacer. Ajá, Entonces, no a ver, sabrías qué hacer. serían dos orillas. O sea, si yo tengo un miedo, de entrada, lo principal, bueno, ya sabemos que es un miedo y ya sabemos que nos puede impulsar o nos puede detener. Entonces, ahora el siguiente paso para que nuestro público conozca hoy y se salga de aquí con conocimiento práctico específico sería, a ver, ya sabes que es un miedo, ya sabes que es un origen, ya sabes de dónde más o menos cómo nació y ahora encuéntrale de este o de este lado. Así es. Así es. ¿Cómo Y le yo, llamarías el primer yo lado? creo que ¿Es cuál? paso uno sería como que aceptar los miedos dentro de las posibilidades que podemos sentir y no negarlo, porque el bloqueo hace que luego eso se vuelva, no sé si hay una diferencia entre miedo o pánico, pero esa como acumulación de miedos guardados luego llega un momento en el que explota y tiene consecuencias ya no nada más mentales, sino también físicas. Sí, está cañón. Eso se llama metaestado en la neurosemántica. Cuando tienes un miedo o una emoción, reflexionas sobre esa emoción, generas otra capa peor y otra capa peor, que es peor que peor. Y entonces hay Es una... como el miedo sobre el miedo, como Pac-Man, Ajá, ¿no? Se va comiendo uno hasta que haces exactamente. una La bola de madre. nieve que ya no puedes Pero controlar. Y el empiezas tema, a generar ansiedades y estas cosas, ¿no? correcto, el tema es que tú lo haces. O sea, tú eres el que generas eso, no el exterior, no el coronavirus, eres tú por tu reflexividad, por tu enfoque, por tu tipo de pensamiento, el que generas ese gran estado o metaestado de desesperación, de frustración, de miedo. O sea, ¿cuántas veces no nos ha dado un montón de miedo a algo y al final es, ya lo encontré, no es cierto, no la perdí, o sea, fue tu mente. Entonces, Entonces solo era como nuestra imaginación, ¿no? Por ahí leí una frase bien padre que decía, pues que del 100% de las cosas que te imaginas que pueden suceder, que el 80 casi no pasa, ¿no? correcto, Entonces, o sea, realmente nuestros miedos están basados en algo que la probabilidad es que no pase, ¿no? así es. Entonces, Entonces el eso está paso uno genial. sería como aceptar y darme permiso de sentir miedo en vez de reprimirlo. Ajá, con la Claro, intención de escuchar el mensaje de mi propia mente sabia. O sea, tu mente sabia te está diciendo, esto es lo que puedes hacer. O sea, qué mejor que tener un gurú acá adentro. Pues cuando hay un miedo, pues es tu gurú interno que te dice, prevén, oye, aquí podría pasar esto, simplemente chécalo. O sea, nada más prevénlo, no te paralices, no lo dejes de hacer. Esa es la idea de hacerlo, como tú lo haces, Ari. O sea, esa Y es la idea. entonces ahora sí yo ya me di cuenta que tengo que aceptar el miedo y ahora sí te digo, a ver, tengo un chorro de miedo, ayúdame a identificarlo, ¿qué hacemos? Va, yo te diría, dame una lista de y tú dime, por ejemplo, dime cuatro miedos que tengas tú. Yo, por ejemplo, uno de los miedos en el sector empresarial, pues es despedir a mi gente, que no puedan ser capaces de tener un sustento para sus familias. Ese es uno. El miedo con mi familia, pues es el miedo literal del contagio o el miedo de poder ver a uno de mis hijos en enfermedad.
tengo el miedo de no ser suficiente para, Ajá. pues, para sacar como estos dos equipos a la vez, ¿no? La familia y la casa. Ya. Pues justamente tu último miedo resume todos. Como les decía, hay dos tipos de miedo nada más y de ahí se desprenden todos. O sea, los papás de los miedos, que es el miedo a no ser suficiente, pero ahí se oculta algo. Se oculta una creencia en algún contexto tuyo de incapacidad. O sea, en alguna parte de tu mente, tú estás creyendo que no eres capaz de, no digo que de todo, de algo. Sí, de Entonces, algo en cuando tú específico. dices, tengo miedo a que yo no pueda mantener a mis empleados o colaboradores, me estás diciendo, me siento incapaz de hacerlo. O sea, siento que no tengo la capacidad de generar negocios, de generar una nueva idea, de generar un modelo, de sobresalir. Estamos hablando de tu capacidad, nada más. ¿Qué puede pasar? Pues sí puede pasar. ¿Que no Claro. puede pasar? Pues también no puede pasar, pero el tema no es el miedo, el tema es que el miedo te manda un mensaje, estás dudando de ti, y eso es lo que hay que trabajar. Entonces el miedo solamente es un síntoma, los síntomas no se trabajan, están perfectos, hay que ir al origen, y el origen es la creencia en que soy incapaz en algún contexto de mi vida. Entonces, por ejemplo, si mi miedo viene de que yo me siento incapaz, ahorita lo que estoy haciendo inconscientemente fue mi reacción, pues yo me estoy preparando, ¿no? Por ejemplo, veo este panorama de que ahora todo va a ser a través de un mundo digital, porque hay dos tipos de personas, los que estamos creciendo con esta nueva etapa y revolucionándonos o reinventando nuestro negocio, nuestra familia, nuestra personalidad, y viendo los panoramas que hay en el día, o los que están sentados esperando a que el mundo vuelva a ser como antes, ¿no? Entonces, Totalmente. yo mi idea es que el mundo post-coronavirus no va a volver a ser 100% igual de lo que era, vino a revolucionar Y muchísimas qué cosas bueno. Uh-huh. y me siento con incertidumbre de muchas habilidades, por ejemplo, digitales. Entonces, ¿qué fue lo que hice? La doña señora, después de estar trabajando, pues se me ves en las madrugadas tomando cursos de e-commerce, de cosas digitales y demás. Entonces, desde mi inconsciencia, esta incertidumbre la empecé a preparar para después llevarla a otro estado. Claro, fíjate que sería súper padre que la gente te modele, porque te veo y por la forma en que hablas hay una gran estrategia interna que tienes, o sea, y qué bueno que lo estás diciendo, la gente que quizá no te conoce, pues no sabe lo exitosa que eres, pero qué bueno que lo estás diciendo porque estás mostrando las dos caras que la gente a veces no ve. Es que los empresarios exitosos no tienen miedo, es que la gente se atreve, ¿no? O sea, te está diciendo Abby que tiene miedo, pero Y que que está tiene haciendo una cosas lista. y que tiene una No, lista de es muchas ahorita, de lo que está ahorita haciendo. podríamos sacar un rollo y literal es que todos los días me surge uno nuevo. Porque entonces, Dios mío, el mundo está cambiando tan rápido, o sea, la realidad cambia tan rápido, más rápido de lo que lo podemos imaginar. Entonces, el día de hoy me acosté pensando en 20 cosas y literales a veces hasta sueño, ¿eh? O sea, sueño las soluciones y amanezco diciendo, sí, claro, ya sé qué hacer, y luego resulta que el contexto ya cambió y todo lo que imaginé ya no era. Correcto. Más de lo que imaginas, Más, totalmente, ¿no? Regresamos. literalmente. O sea, estamos en un mundo ahorita que cada 5 minutos cambia el contexto, entonces lo que pensé hace 5 minutos ya no me es funcional. Exacto, sí. Y así es, Wow. y está bien, o sea, el cambio es lo único certero que tenemos en esta vida. Y el otro Qué miedo que interesante, ¿no? A también ver, es oye, importante. el Ajá, otro sí. miedo, Ah, ahí va para allá. Uno es no ser, porque nos están preguntando, uno es no ser suficiente, o sea, para dividir los miedos. Entonces, cada miedo que yo tenga, ya que lo reconocí, ya que soy consciente, ahora lo pongo de un lado, lo agrupo, ¿no? O sea, entonces lo conozco, ya me tomé el cafecito con este miedo, entonces digo, a ver, ¿este está del lado de no ser suficiente o del lado de? el, ¿Cuál es el otro lado? el otro es el no pertenecer o no ser aceptado o no ser amado, como tú quieras llamarle. Entonces, si te fijas, los dos tienen dos caras. El de no ser suficiente tiene que ver con el miedo al fracaso en diferentes contextos. El de no ser aceptado tiene que ver con el miedo al rechazo en diferentes contextos. Ok. Por tanto, ejemplos del miedo a no ser aceptado, pues es, voy a hacer una presentación y que la gente se burle de mí. Yo, por ejemplo, yo confieso ese miedo, yo tardé mucho en sacar grabaciones, en hacer cosas online, en hacer cosas en vivo online, porque le tengo o tenía, aunque todavía hay un poquito, terror a la cámara, o sea, terror, pero No,
Si ni creo. hace nada. No te creo. Ya No la hace estoy nada, tocando y no no hace muerde, no muerde, no se mueve, la mueves tú, Lo no sé, pasa nada, lo tú la sé. controlas. Pero una vez haciendo auto-coaching, me di cuenta que yo le tenía miedo al que está atrás de la cámara. O sea, le tenía miedo, o sea, yo me imaginaba cada vez que iba a grabar que había decenas de personas como escuchándome, viéndome y diciendo, este güey ni sabe, no, puro choro, este güey está bien chavito, etcétera. Entonces, todo eso tiene que ver con no estoy aceptado, pero yo me estoy predisponiendo a que eso pase. Y entonces en mi cabeza están ya las personas, yo también catastrofizo, están las personas diciendo, este güey no, apaguen ya mejor ese video, es miedo a no ser aceptado. Entonces, el miedo no está afuera, el miedo está adentro. Si tú consideras que tienes más miedos al tema de no ser suficiente, tú tendrías que trabajar tu autoeficacia, es decir, ser chingón en algo. Y trabaja eso, o sea, atrévete a ser la mejor versión en algo. Haz lo que Abby, desvélate a las 3 de la mañana, sigue viendo cursos y eso te da certeza, certeza, certeza. Y un día logras tantas cosas que dices, güey, o sea, soy imparable. Era Y entonces, irreal esto, sí. exacto, dejas Oye, el me miedo. encanta, me encanta, me encanta. Estoy anotando todo porque parece una clase también. No te preocupes, Oye, está entonces, grabado. perfecto, lo Se voy va a a volver a grabar. ver. Lo vamos a El grabar no y Sí, se cada va a vez que lo grabar. quieras volver a ver va a ser posible. para ya no estarle preguntando. Oye, Belén, entonces, a ver, si se podría decir que el antídoto para esa parte de los miedos de no ser suficiente y del fracaso es la autoeficacia, es volverte experto, es como generar habilidades, es trabajar en ti. ¿Cuál sería el de no pertenecer o el del rechazo y ser amado? Ese sería trabajar la autoestima. Son dos. Una es la autoeficacia, confianza en mí. Otra es la autoestima, amor propio, aceptación propia, admiración propia. Eh, esos son los dos. Ahora O sea, bien, la eficacia tiene que ver como Van de con la mis mano. habilidades, ¿no? sí. Y la Y autoestima la tiene que ver otra, como con aceptación. y con valía personal, cuánto creo que valgo, quién soy, mi identidad. Uh-huh. Ahora, yo dejo en mis sesiones privadas de PIEC, como yo le llamo, Programa de Intervención Estratégico para el Cambio, cuando tocamos estos temas y veo que la persona tiene los dos, o se da cuenta que tiene los dos, yo le dejo la siguiente tarea que es súper efectiva. Hablando de virus y bacterias y demás, ¿una vacuna qué es? ¿Qué contiene una vacuna? Sí, bacterias. Las bacterias o el virus, ¿no? Nada más Ujú. que atontado, controlado. En un Te nivel lo, controlado, sí, ajá, para te crear lo la inmunidad. inyectas y creas anticuerpos. Bueno, Anticuerpos. eso es lo mismo que yo hago, pero con acciones. Le pido a los clientes que hagan lo siguiente. Si tienes el de no ser suficiente, fracasa. Todos los días fracasa, pero controlado. Eh, siempre haz No te cosas, excedas de fracasos, por favor. ¿sí? O sea, haz cosas que te lleven a fracasar. Y yo a veces hago cosas, o sea, esto lo aprendí hace muchos años. Y entonces, antes de casarme, digo, ya estoy divorciado, pero antes de casarme, yo empecé a aprender eso y mi mayor miedo era decirle a una chica que me gustaba. Y empecé, o sea, era como, me gustas, ¿qué onda, salimos? Y empecé Oye, a practicar. y me fui, y me fui. Síganme en Don Juan arroba. Ajá. Le perdí tanto el miedo. Me gusta ser transparente, entonces eso es verdad. Bien por ti. Y lo decía, o sea, me gusta y me decía, pues no, pinche naco, ¿no? Y entonces, como yo sabía que yo iba por el ¡Naco, fracaso, aparte! sí, yo sabía que yo iba por el fracaso, ese fracaso era un regalo, era inmunidad, porque yo ya lo sabía, iba por el fracaso. Pero ¿qué pasaba si yo le decía a una chava, oye, me gusta, salimos? Y me decía, sí, toda la vida quise que me pidieras eso. O sea, imagínate la No. certeza que generó por dentro. Entonces, ¿Cuántos son te dijeron controladas. eso? No te voy a decir. Una duda del público. Ah, sí. Oye, una duda del público. ¿Cuántos te dijeron que sí salían? Total que fuera un fracaso o no, los dos te servirían en autoinmunidad. Y por eso tiene que ser controlado. O sea, en cosas que tú no tengas problemas, no haya una afectación económica o física, además, por el fracaso. Ese es un antídoto práctico diario, a practicar diario. Mira, En por el tema, ejemplo, me escriben aquí, dice, pero ¿cómo está en mí si mi mayor miedo es que por el desempleo se genere inseguridad y salga afectado? claro, el tema es que repito otra vez, el miedo no es el tema, el miedo es un síntoma. Cuando tú trabajas esto,
esto en cualquier contexto, o sea, el de fracasar, o sea, salte a hacer lo que hace mucha gente, ponte en las calles y vende mascarillas a 20, 30 pesos y que nadie te compre, pero vas por el fracaso. Pero ¿qué tal si te compran y todo el mundo te empieza a pedir y dices, están bien padres, están bien diseñadas y demás, y tienes un éxito? Entonces, a eso voy. En el caso de esta persona, entiendo esa preocupación, pero ese no es el tema. O sea, el tema es la incapacidad que ella piensa que tiene, O sea, como que va independientemente a de haber que algo de suceda o no. inseguridad y él no va a ser capaz de hacer nada al respecto, ¿no? Si el miedo lo paraliza, no. Entonces, yo no le puedo decir, bueno, si fuera su consultor y demás, y voy a checar su empresa, pues podría darle consejería, pero desde acá no le puedo decir qué hacer. O sea, qué hacer con ese miedo, pero sí qué hacer con la raíz para que ese tipo de miedo no sea un problema. No es que desaparezcan, es que no sean un problema. ¿Sí? Oye, les propongo un ejercicio así de volada. Sí. Tengo una listita de miedos que nos están preguntando las personas que nos están viendo y nos escuchan por diferentes redes. ¿Te parece si de entrada hacemos así? Yo te digo el miedo y entre Abby y tú me dicen a cuál de los dos pertenece, ¿no? ¿Cómo ven? Va. ¿Al de no Solo, ser solo déjame, suficiente o al Ay, de a no solo ver si si el pertenecer? profe quieres, no me pone cero. no, A hombre, ver, solo a ver. déjame Ya te decirte puse a ti, el, Abby. déjame ¿Cuáles decirte el eran las antídoto. opciones? Solo déjame decirte el antídoto del no ser aceptado. Entonces, acá es fracasos, y el de no ser aceptado es ridículo. O sea, mis clientes todos los días tienen que hacer el ridículo por lo menos una vez al día. Un ridículo controlado, también controlado. Y entonces yo les Te pido que controlaste. vayan, si les doy ejemplos, vete, entra a un supermercado con lentes y nunca lo haces, ponte un sombrero de tu esposa, acuéstate en una cama en Liverpool y ve que las personas, y que haz contacto visual. Entonces lo que van haciendo es, obviamente se ponen todos nerviosos, sudan y demás, pero se dan cuenta que no pasó nada. Se dan cuenta que hasta les hacen así, órale, o sea, qué atrevido, Hasta oye, quiero foto, ser. ¿no? Selfie. Ajá. Y entonces generan una autoaceptación, porque ven que la gente ¿Sabes los que eso acepta. Oye, me pasaba mucho en la cuestión de pareja, ¿no? Porque, por ejemplo, iba yo y iba, no sé, con mi pareja o algo y luego es de que vamos caminando y hacen algo que llame la atención de la gente, ¿no? Entonces yo como que, ay, tranquilo, no hagas eso, no grites, no hagas, no saltes, no esto. Y precisamente ahorita entro en razón que es como por la vergüenza o el miedo pues A desaprobación la del público, crítica, al rechazo. sí, al rechazo de la gente o Sí, algo. Y cuando te das cuenta, pues que hay cosas que puedes controlar y hay cosas que no puedes controlar también, ¿no? O sea, un tercero que va a un lado mío no es algo que yo pueda controlar, pues si hace el ridículo que lo haga él. Ya sabré yo que sí controlo y exacto. que no controlo. Y al final de cuentas, pues dejas de vivir momentos que pueden ser buenos por estarlos viendo de una mala perspectiva. Así es, pues, totalmente de oye, yo tengo acuerdo. un chorro de vacunas de esas. O sea, yo hago el ridículo. O sea, ¿cómo te explico? Cada rato. Es mi sí. ¿Está Estoy bien? súper vacunada. Ya hasta lo disfruto. Ya me sale muy bonito. Y quizá por eso te atreves a hacer cosas que otras personas no se atreven. O sea, te atreves a, no sé, a hablar, a hacer esto, hacer lo otro, atreverte a hacer ciertas cosas porque no le tienes miedo a la crítica. Y si le tienes, igual que Abby, o sea, quizá le tienes miedo, pero no es limitante este miedo. No te paraliza. Ajá. Dices, pues me vale. O sea, quizás sí digan, ay, qué pena, pero bueno, ya lo hice. O sea, te Sí, Ya atreves. pues ya que, pasó, ya que. pues ya, Las total. dos, ¿verdad? Es Pues más, ya que. hagamos un reto ahorita a ver A quién ver, hace el ridículo. Hagamos un reto a ver quién hace algo muy ridículo ante la cámara. va. Oye, a ver, entonces A ver, la clarísimo. lista. Les Ajá. digo uno. Miedo a no tener pareja y construir una familia. Sí, que se te vaya el tren. ¿A dónde pertenece? A ver, Abby. Pues eso es como la certeza en sí misma, ¿no? Es como que autoestima, no se cree, no sé cuál es la palabra, competente o hábil para tener una. Ok. Yo veo que tiene parte de las dos. Una es la certeza, o sea, mi capacidad pues, tener una pareja, o sea, de ir por una pareja, de buscarla, de encontrarla. Pero también puede tener la otra, dependiendo, ya conociendo más a fondo el miedo, que es el que no me acepte una pareja como soy. Y entonces ahí aparecen, o sea, en ese específicamente, el En primero que los dos. salió aparecen los dos. Súper. O sea, Miedo a la autoestima también. situación, perdón, miedo a la situación actual Ujú, de que no exacto. tiene trabajo y el dinero se va a acabar. Pues totalmente, o sea, totalmente capacidad. Ok. Es el de no ser Luego, suficiente.
Miedo a emprender en esta época tan complicada. No ser suficiente también. Miedo porque no tienen idea de cómo iniciar un proyecto. Ahí también, o sea... Suficiente, ¿no? No ser suficiente, pero si la persona en su psique y en su rumiar dice, por ejemplo, es que si emprendo esto y luego mi papá me dice que sí es verdad, que era el pendejo de siempre, o sea, y vienen este tipo de cosas de ajaja, la gente se va a burlar de mí, Y van a pensar que si soy un sabes que tonto, viene es del mucho no ser también cuando aceptado. es en emprender y en trabajo. Te digo, por ejemplo, mucho de mi público hablamos mucho de eso, ¿no? De cómo es emprender, cuáles son los riesgos que conlleva y demás. Entonces, ahorita hay mucha crisis porque no hay apoyo y la gente está esperando apoyo. Entonces, la gente espera cosas que no va a obtener de afuera y deja de hacer cosas propias esperando que un tercero venga y las supla. Entonces, muchas de las dudas ahorita es, ¿y si no me completa el dinero? ¿Y si no me completo con aquello? ¿Y si la idea no era tan buena? ¿Y si pierdo lo poco que tengo? Entonces, muchas de las cosas que hay es que la gente que cree también que emprender es solo ellos tener un negocio y solo así eres emprendedor y exitoso. No, yo conozco, literal, emprender yo lo relaciono mucho como con los pájaros, ¿no? Cuando dicen, emprendió el vuelo. Es exactamente lo mismo. Podemos volar dentro de una empresa que no precisamente sea mi idea inicial, pero soy copartícipe y puedo no correr el riesgo completo, sino tener un riesgo compartido. Entonces, hay muchos miedos que la gente tiene porque no tiene la estructura de cómo emprender el vuelo junto con alguien más. Totalmente. Oye, no. Esto está genial, perdón, a ver, o sea, es que me recordó y la verdad Sí. luego soy medio Dory dentro Dale. de mis ridiculeces. Dentro de la parte de hacer el ridículo está esa que se me olvidan las cosas, ¿no? Se me va el avión. Entonces, que se me va el avión total. Oye, Abby, ahorita que dices eso, me recordaste algo que hace no sé cuánto tiempo platicamos tú y yo, que me decías, es que hay personas que tienen mucho miedo a emprender porque creen que de plano es totalmente salirse del empleo y meterse de lleno a la aventura, ¿no? Y Abby me encantó porque ella me dijo, es que mi gente de la empresa, yo les digo que me usen como vehículo. Y me quedé así de, ¿cómo? O sea, imagínate el cerebro aquí de la señora, ¿no? Que me usen como vehículo para que ellos puedan emprender. Oye, está súper chingón. O sea, lo que estás generando en un empleado, estás generando pertenencia, le estás dando seguridad, le estás dando estabilidad, que tal vez en ese momento le esté buscando, y aparte le estás ayudando a emprender el vuelo, ¿no? Justamente lo que nos decía Abby ahorita, o sea, esa parte de emprender, que agarrar caminito, la puedes hacer acompañado, no necesariamente tienes que estar solo. Claro, es lo que dice John Maxwell en varios de sus libros, que un verdadero líder, verdadero líder, su misión es crear líderes que lo superen. O sea, esa es la misión. Entonces, si tú tienes colaboradores que no te han superado en algo en ti, o sea, que no piensan mejor que tú, que no estructuran mejor que tú, que no son más creativos que tú, no eres un líder, porque la misión de un líder es eso, trascender en cómo trasciende el otro, digamos. Sí, lo que pasa es que hay mucha gente que quiere ser, hay una gran diferencia entre ser el típico jefe o entre ser realmente un líder, ¿no? Y hacen mucho la semejanza de un jefe, es como que él quiere ser el que está arriba y todos los que están abajo de él. Y un líder retas a que la gente evolucione y pueda crecer a través del conocimiento que pueda adquirir contigo, ¿no? Claro. Y nace algo bien padre porque, por ejemplo, la verdad es que yo les digo todo el tiempo, pues la verdad es que nada más Dios puede ser omnipotente y omnipresente. O sea, yo ni puedo estar en todas partes ni puedo saber de todo, pero qué padre que la parte que yo no sé la pueda complementar contigo. Entonces es donde empiezas a hacer mancuernas de equipo. Y va de regreso también, ¿no? O sea, el día que tengas una duda y que yo pueda resolver, pues hicimos mancuerna. Y realmente es que la gente luego tiene también la ideología de que, pues, todos queremos bueno, bonito, barato y también para siempre, ¿no? O sea, queremos un empleado, el que me dé todo su horario, el que le pueda pagar bien poquitito y al que nunca jamás se me vaya a ir y el que nunca tampoco tenga otra idea. Y ese tipo de cosas también es una limitante porque, por ejemplo, podemos ser necesarios, pero no indispensables, eso me queda claro. Yo, por ejemplo, en mis negocios, yo el día de hoy no estoy y mi negocio mañana sigue conmigo o sin mi presente. Y así funciona para cada uno de nosotros. Entonces, la idea de todos los días despertar y pensar que alguno de mis elementos no puede estar conmigo, me hace crear nuevas ideas tanto para ellos como para mí. Porque digo, si Lili mañana no está con nosotros, ¿qué haríamos?
Llorar. Aparte, Llorar 2 horas. sí, y vas creando posibilidades, ¿no? Y aparte de eso, esta parte de la gente te da también certeza. Al momento de decir que me utilicen como un vehículo todos tenemos pasiones y todos tenemos hobbies y todo, y hay mucha gente que dice a la hora de emprender, pues déjame y tienen muchos miedos, pero al final de cuentas luego el miedo también los hace que tomen decisiones abruptas, o sea, o no hago nada o me aviento y hago todo sin analizar, ¿no? Entonces, la onda está también en encontrar como el balance, porque si yo puedo, o sea, si puedes estar conmigo y mi trabajo te puede capitalizar para que llegues al trabajo final, pues era lo que les decía yo, ¿no? Utilízame como vehículo, trabaja, capitalízate y veías tu sueño cuando estés realmente preparado para hacerlo. Claro. Wow. Fíjate El que próximo webinar tiene que ser exclusivo a las personas que quieren emprender. sí, y Ya en me ese lo iba mi están pidiendo por comentario. acá. Lo paradójico y maravilloso de esto es que una forma de generar certeza es abrazar la incertidumbre. Y con abrazar la incertidumbre me refiero a que aceptes las cosas como son y no como crees que deben de ser. Cuando acepto las cosas como son, que los trabajos se acaban, que el dinero se acaba, que la economía cambia, que hay virus, o sea, cuando aceptas las cosas como son, en lugar de enfocarte en el miedo y en el problema, pues estás todo el tiempo buscando oportunidades, estás alerta, estás en dinamismo, y aunque sí puede que haya momentos fuertes, difíciles, hay momentos que te den para abajo y que te deprimas o tengas miedo, lo que sea, sigues en ese dinamismo porque abracé la incertidumbre. Y la incertidumbre tiene que ver con cambio, o sea, abracé al cambio. Y el cambio existe, es inevitable, entonces cuando abrazas eso, de pronto generas esta certeza de soy capaz, o sea, lo vamos a hacer, a ver cómo le hacemos, pero lo vamos a hacer en lugar de esperar que allá afuera sucedan cosas, ¿no? Si tienes frases para libros. Ahí luego me las pasas porque yo ni me doy Muchas muy cuenta. instagramiables, sí. Tienes buen material, amigo. Tienes Oye, tengo otro buenísimo aquí que me dice, yo como hombre, este es un macho alfa que nos está escribiendo. Yo Pelo en como pecho. hombre soy el que sale, sí, yo soy el que sale a comprar los suministros en este momento y me da miedo regresar y contagiar a mi familia. Claro. Yo les decía hace un momento, al inicio, que el significado del miedo es la posibilidad de perder, pero la palabra perder tú la pones, o tu inconsciente la pone, pues. Pero decidir que esa acción puede llevarte a perder no es más que una interpretación, o sea, no es la única forma de ver eso. Yo le recomendaría que, para no decirle qué hacer, que vea otros marcos, otras perspectivas. O sea, ¿por qué necesariamente tiene que ser perder? O sea, por ejemplo, cuando alguien se muere, el que llora tristemente y amargamente es porque piensa que perdió algo. Pero hay culturas donde se muere y la gente se ríe y hace fiestas y se ponen Celebra pedos. la vida. Y celebran, exactamente. Celebran la vida, celebran que ya fue al cielo, ya se fue, ya está descansando. Los Entonces, si momentos se te muere, compartidos, la estadía, las vivencias. entonces soy dos enfoques, desde la pérdida, que es tu elección, o desde la ganancia. O sea, ¿qué gané? ¿Qué gané con esta persona? ¿O qué ganó al irse? Estaba sufriendo y ganó una paz interna, que ya estuviera con Dios, etc. De la misma forma, con esta persona, entiendo que le está viendo desde la posibilidad de perder, pero que se dé permiso con todas las prevenciones de verlo desde otra perspectiva. O sea, ¿qué está ganando? ¿Por qué no ves su arriesgue como algo valeroso, como algo que le dé una forma de decirse, soy un buen proveedor, soy un buen padre y no va a pasar nada? O sea, voy a irme prevenido, no voy a contagiarme, voy a lavarme las manos, pero lo puedes ver desde la parte de qué Fíjate, padre tan chingón fíjate qué soy. padre ejemplo. A fuerzas. Qué padre. A fuerzas que sí. Qué padre ejemplo nos diste. Se me olvida que estamos en público, perdón. ¿Ah, en serio? Ahí va a ser el ridículo. Les iba a dar una muestra de cómo hago el ridículo. Ajá, ya. Fíjate que en este ejemplo, precisamente, yo en casa con mis hijos, soy la que salimos los domingos a comprar la fruta y la verdura, ¿no? Entonces, a mí esa situación me hace sentir poder.
porque digo, a ver, ustedes no salen, en mi familia los cuido, o sea, no salen, yo víctima, yo me Ajá, pongo para cuidarlos, ¿no? Entonces es efectivamente ver otro enfoque, por supuesto con todas las medidas y cada vez claro, menos y de volada y salgo hasta con plan estratégico en qué sí, puesto voy a comprar, ¿no? La fruta y así de, tengo 2 minutos para pedir la fruta y las manzanas y los plátanos, ¿no? O sea, así es, ya, o sea, exacto. yo creo que nada más es como un cambio de enfoque, ¿no? Fíjate que tenemos aquí otro miedo que está muy interesante y dice, me da miedo porque tenía una estabilidad económica y por el suceso de COVID, pues ahora hay inestabilidad y me da miedo no poder recuperar mi situación, o sea, la Ok, pasada. Ujú. pues ¿Sí, eh, sí quedó claro? sí, y es lo mismo, o sea, es lo mismo, cambio de enfoque. Dice Steve Jobs en sus discursos, hay uno, no me acuerdo si fue en la universidad de, no recuerdo, Oxford, creo, no sé. Dice, yo no me di cuenta hasta que pasó el tiempo de que todo lo que hice, como entrar a ese tallercito de caligrafía y ya no sé dónde, todo se conectó, pero me di cuenta que se conectó hasta que lo vi hacia atrás, o sea, hasta que vi mi pasado, vi cómo todo estaba conectado y gracias a lo que hice en la secundaria, en la prepa, gracias a que me salí de la universidad, gracias a esto, hoy soy quien soy. El problema es que no los podemos ver hacia adelante. O sea, los Sí. podemos imaginar, pero no podemos conectar hacia adelante. Pero cuando vemos hacia atrás decimos, wow, o sea, hasta esa ridiculez que hice, por eso hoy estoy aquí. Entonces, es lo mismo, o sea, yo le diría a esta persona, genera certidumbre de eso, confianza de eso, apégate a trabajar con la autoeficacia, este tiempo pues, a cultivarte, quizá tu negocio es otro, o quizá eso tenía que pasar para que, ¡pum!, despegara mucho mejor. Entonces, entiendo que lo que estabas ahorita teniendo, pues era cómodo, pero posiblemente la incomodidad que te está poniendo, el sacarte de tu zona de confort, aunque no lo ves todavía, te va a llevar a despegar. Es mejor verlo así que verlo como una pérdida. Es lo mismo, o sea, no veamos pérdida, veamos ganancia de lo que estamos viendo, porque al final de cuentas es una elección. Yo elijo ver posibilidad de pérdida o elijo ver posibilidad de ganancia. Y es que fíjate que en medio de toda esta psicosis que está generando como depresión, ansiedad, estrés, pánico, todo esto, la gente como lo que busca es tranquilidad, ¿no? Y por ejemplo, yo en mi caso particular, algo que me da mucho como tranquilidad y paz es como evaluar si hice lo mejor que pude, pero con las herramientas que tenía en el momento, ¿no? Porque sí, por ejemplo, lo veo ahorita, ¿no? Si yo me regreso a lo mejor 10 años en el pasado, decía, yo lloraba y sufría porque hace 12 años que inicié en el mundo de ventas, era como pues desaprobada una niña y por los hombres y qué le vamos a poner atención a esta niña y qué sabe y ese tipo de cosas. Entonces yo lloraba y decía, pues no voy a llegar a ningún lado, ¿no? Y conforme me fui retando, yo si ahorita veo hacia atrás, como tú dices, digo, pues perfectamente tenía que pasar lo que pasó. Si yo pudiera tener el mismo resultado cambiando cosas del pasado, sí, tal vez sí cambiaría algunas, las haría menos difíciles. El problema es que a veces los mejores regalos vienen envueltos en papel periódico, no siempre traen la Sí. mejor presentación, pero el resultado lo podemos ver cuando el diamante ya está pulido, no cuando todavía es una roca. Entonces, entra mucho el tema de la desesperación y la inquietud esta que siempre tenemos de que queremos las cosas, pero que pasen ya. Correcto, sí, totalmente de acuerdo. Lamentablemente, entre comillas, lamentable, hasta que está este diamante pulido, o sea, nos damos cuenta, o sea, darse cuenta. Yo creo que esa palabra o esa frase, darse cuenta, es un gran regalo. Es lo que hacemos en sesiones, Lili, o sea, hacemos que el cliente se dé cuenta y también podemos, antes de que sucedan, darnos cuenta. O sea, eso que acabas de decir, hay una persona podría si quisiera hacerlo. O sea, desde ahorita me doy cuenta que lo que estoy viviendo y este papel periódico en el que está envuelto este regalo tiene que ser así. Obviamente sigo accionando, sigo mejorando, sigo, aunque se escuche cliché, siendo la mejor versión, pero ya me di cuenta que esto me lleva a un lugar padre. Me dejo fluir. Creo que es bueno. Oye, me encantó esto, yo lo vi como un ejercicio. Yo invitaría ahorita a las personas que nos están viendo que hagan este ejercicio, que tenemos tiempo, yo creo, suficiente y de repente hasta de ocio y de sobra,
que hagas un ejercicio, que si quieres hacerlo en una libreta, que lo quieres anotar, que voltees hacia atrás, analices el momento en que estás viviendo hoy con la contingencia. ¿Cuál es tu situación actual? ¿Cuáles son tus miedos? Hagas el ejercicio de cuáles son tus miedos, de cuál de los dos lados está, si está de los dos, ¿no? De dónde viene, de dónde proviene, ya más o menos que veas cuáles son tus vacunitas que te vas a poner y que voltees hacia atrás, efectivamente, y que veas cuáles fueron las acciones, cuáles fueron los sucesos, qué tuvo que pasar para que hoy estés en este lugar, ¿no? Entonces, estaría muy, muy padrísimo hacer ese ejercicio y que posteriormente nos comenten cómo les fue, ¿no? Súper, 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 por supuesto. Ojalá que lo hagan y que se den el permiso, porque muchas veces es un tema de darse permiso de hacer. Hay gente que lee, lee y lee y lee y lee y nunca hace el ejercicio que piden los libros. Entonces, el tema es a veces más de hacer que de saber. Sí, es algo mucho que les comento, de qué te sirve el conocimiento si no lo aplicas, ¿no? Ya lo tuviste ahora. Claro. Es como esa onda en la que, les digo yo mucho como en la religión, ¿no? Que pues, eres niño, vas por la vida y estás haciendo cosas y pues no te das cuenta si estás haciendo bien o mal. Pero luego resulta que te meten en la onda de la religión y te dice que hay cosas que están mal hechas y que las debes de evitar. Entonces, cuando ya te das cuenta, despiertas un nivel de conciencia en ti en el que ya no puedes evadirlo. O sea, ya sé que mentir, a lo mejor cuando lo estoy haciendo entra la parte de mi validación y si estoy haciendo algo malo. O sea, es ese despertar, esa conciencia activa que empiezas a tener. Entonces, hay muchas cosas en las de que, a ver, no sé si me quiero dar cuenta de lo que vas a decir, porque después no voy a poder hacer caso a mí a lo que estoy viviendo, ¿no? Después de que me lo dices, ya no voy a poder hacer como si no hubiera existido. Claro. Esa Fíjate estuvo que, buena, ¿no? ajá, lo bueno o lo malo, tú lo decides. Nada más que, ¿cómo dicen los memes? ¿No estás preparado para esta conversación? Porque tú los decides, o sea, tú decides Ay, está si algo es buenísimo. bueno o es malo. Aquí en México decimos que es de mala educación eructar cuando estamos comiendo, pero en lugares del norte de Europa quizá es algo súper bueno. ¿Por qué? Porque es una forma, y hay lugares, hay culturas donde eructar, es decir, ¿te gustó? Es un halago que eructes, ¿no? O sea, hay culturas que hacen eso, como otras cosas, o sea, un montón de cosas. Entonces, ¿qué es bueno, qué es malo? Obviamente creo que sí hay que ser ecológicos, como lo vemos en la PNL, que es que nuestros actos no afecten directamente y negativamente otras áreas de nuestra vida y del sistema, que ahí está nuestra familia, nuestros amigos y la gente que no conocemos. Yo creo que es la única regla que yo pondría, o sea, no afectes directamente a las personas y busca tu bienestar. Y van al mismo tiempo, o sea, mi bienestar y no afecto a otras personas directamente, lo demás tú decides si es bueno o malo. Fíjate que ahorita en contingencia pues es complicado porque toda la gente la mayoría estamos haciendo home office, ¿no? Entonces imagínate la psicosis que pueden tener las mamis todo el día encerrada con los hijos, o por ejemplo yo todo el día encerrada y haciendo videollamadas con los clientes o viendo a las personas que trabajan conmigo y creando estrategias y viendo cómo vamos a evolucionar y el niño brincando por atrás, ¿no? Y el otro gritando y la comida y la ropa y todo ese rollo. Entonces empieza a haber como una especie de crisis, ¿no? Entonces creamos una pequeña regla en la casa desde hace mucho tiempo que fíjate que yo he visto que nos ha aplicado mucho ahorita, porque las reglas en mi casa es que todos somos libres de hacer lo que queramos siempre y cuando no pisemos la libertad del otro. Entonces, cuando yo estoy haciendo algo que sé que soy completamente capaz de hacerlo si es que quiero, pero estoy interviniendo para que mi mamá esté incómoda, doy un paso atrás. O si yo estoy haciendo algo que está pisando la libertad o que está pisando la comodidad de Jael o de Jacir, por ejemplo, que son mis hijos, doy un paso atrás. Es, por ejemplo, ahorita el de 11 años se volvió tiktokero. Entonces, no le puedo pasar por atrás a sus videos, tengo que esperarme, ¿no? Porque aparte todavía necesitan tiempo. Entonces, en la parte específica mía, pues me ha servido mucho porque yo estoy trabajando y ellos saben que no deben intervenir porque se dan cuenta que están poniendo como una línea en esa libertad que yo tengo, ¿no? Y están cruzándola. Entonces, es como que algo padre y nos ha servido ahorita porque no hemos tenido crisis como familia en ese aspecto. Está padrísimo ese acuerdo. Todos tenemos 4 facultades, poderes, por decirlo así, ¿no? Son obvios, es pensar, sentir, decir y hacer. Pero existe una frontera personal donde termina el poder que tengo con estas 4 facultades, termina donde inicia el otro. Entonces yo tengo el poder de hablar, sí, pero tú también tienes el poder de hablar. Entonces ahí se genera como un tipo de
de campo magnético donde tú tienes que saber con prudencia hasta dónde. Sí, yo tengo la libertad de hacer lo que me dé la gana, pero si yo toco tu campo, tú también tienes la libertad de hacer. Y entonces tiene que haber un espacio, digamos, invisible, prudente, yo le diría, en eso. Y en todo, o sea, yo tengo la libertad de sentir, la libertad de pensar, etcétera. Si respetamos, o sea, si nos damos cuenta del poder que tenemos, de esos 4 poderes, o sea, tú decides lo que está aquí, lo que dices y haces, y por tanto decides tus resultados en cierta manera, y te das cuenta que el otro también tiene esa misma facultad, creo que, híjole, la vida sería muy diferente, positivamente. Y es que algunos de Totalmente los diferente. comentarios que hacen también es, el miedo que tengo es que ahorita que terminemos peleados porque tenemos que estar juntos, el miedo de no saber controlar las emociones y que se arme algo ahí, ¿no? Entonces, hay muchos miedos que giran a través de la convivencia y mucho es nada más una conversación y generar acuerdos, ¿no? Eso, acuerdos, o sea, y respetarlos. Es lo que yo más veo. Digo, yo me acabo de separar, pero tengo clientes, ahorita tengo 2 clientes de pareja. No atiendo a clientes de pareja, pero son clientes individuales que me han pedido el apoyo. Y algo básico es, ¿por qué hay tanto roce? Porque no hay acuerdos. O porque hubo acuerdos y no se respetaron. O sea, en todas partes, todas las veces que yo he estado con un cliente y toca el tema de las relaciones, se repite ese patrón. Los acuerdos o no existen o no se respetan. O sea, así de sencillo. O se Y dieron entonces, se dieron por entendido, ¿no? Entramos ajá, con la suposición, con las exacto, expectativas y exacto. yo Ah, supuse para que ti tú eso ya es sabías. fidelidad. O sea, para ti eso es fidelidad. Yo Ah, supuse que ya sabías. exactamente. Ese es el ¿No? tema. Ok, Así está es. súper interesante. Uno más, porque, ay, está buenísima la plática. Ya hasta quiero otro cafecito, ¿no? No, ya se me acabó. Ya. Ujú. Fíjate, uno más que me llama la atención. Dice, que comience un pánico general y con ello surja una ola de delincuencia y caos. Esto debido, pues, a la crisis económica. Este está bueno, ¿no? Está así como... Sí, sí, está Esto ya bueno. me suena... Sí, claro. Pues nuevamente, o sea, es el enfoque. Ahora, recordemos lo que dice Gandhi, que a mí me encanta, que es cambias tú, cambia tu mundo. Si me voy a una parte más espiritual, que yo me alejé un poco de la espiritualidad, sí medito y cosas así, pero temas de Dios, yo sí me alejé durante muchos años, pero en el COVID creo que eso es lo que más he rescatado, mi espiritualidad que está resurgiendo. Yo me he dado cuenta que nosotros somos, nuestra mente proyecta lo que está pasando allá afuera, si lo veo en ese campo espiritual. Entonces, si realmente yo cambio mi vibración, mis pensamientos, mis emociones, algo pasa que allá afuera empieza a cambiar todo. Entonces, esta persona está, de cierta manera, y lo digo con cariño, pero que se dé cuenta, está responsabilizando al exterior. O sea, está diciendo, y si allá pasa eso, nos va a ir de la patada. No te enfoques en lo que no está bajo tu control. Lo que no está bajo tu control, aunque te cueste, acéptalo. Lo que está bajo tu control, ponte las pilas y trabaja. Como es tu mentalidad, tu vibración, cambias tú, cambia tu universo. Y si es en cuestión de seguridad, Wow. pues es ponte las pilas y ve en qué puntos eres vulnerable y sé proactivo cambiando eso, ¿no? Es como el ejercicio que te Exactamente. dicen los de seguridad, ponte enfrente de tu casa, imagina que tú eres el ladrón y dime por dónde entrarías. Y si tienes 4 o 5 opciones, pues ponte a corregirlas, porque seguramente a Así. otro también se le van a ocurrir. Ajá, Seguro que exacto. sí. Oye, súper padre. Pues ya se nos fue bastante tiempo, está muy agradable la platiquita y la charla. Me gustaría que fuéramos cerrando un poquito y Claro. haciendo algunas conclusiones. Tenemos por ahí más preguntas. Por favor, no dejen de enviarlas, nos vamos a dar la tarea a Las contestar, contestamos en nuestras a redes, sí. contestar todas. Ajá, tenemos por ahí de invitados también a una empresa que es KPMG y tenemos unas personitas también que queremos mucho dentro de IAR, a TEMAP. Entonces, todas las preguntas que tengan, por favor, háganoslas llegar para que nosotros en brevedad se las contestemos. Todos y cada una, ¿verdad, Sí, Bel? así es, todas y cada una. Nada más hago Ok. copy-paste, copy-paste. Este No, no. enfoque, este enfoque, este enfoque. Si a todos les dice que es el enfoque, por favor, reclamen. Reclamen. Sí. Ok, ok. Abby, algo que nos quieras decir para cerrar, para un mensaje que le quieras decir a todo el público que nos está viendo. Pues en esto del miedo, yo creo que cerraría que hay 2 formas de ver el miedo, ¿no? Como impulsor
o como delimitante. Entonces, pues siempre ser conscientes de hacia dónde quiero que me lleve, ¿no? Es válido sentir miedo, es bueno sentir miedo, lo que no es bueno es no decidir qué hacer con él. Perfecto. Me encanta. Súper. Para el libro, a ver, cópiala. Ya aquí, de hecho, ya la estoy publicando en mi Instagram. Ya, Es tuya, antes de que te gane, ¿eh? Sí, voy a poner patente, derechos reservados. A ver, Ok. algo que nos quieras decir para Pues, cerrar y despedirte del público. sí, que aprendamos el mensaje que nos traen nuestras emociones. La verdad es que yo me he dado cuenta que nuestra mente, podría decir que hay varias partes en nuestro inconsciente. Hay una que es responsable de muchas cosas y hábitos negativos y de carácter, pero también hay una parte súper sabia que quizás se conecta con el todo, que todo el tiempo nos está hablando, pero que no la escuchamos, porque pensamos que habla en español y no es así, ni en inglés, ni es verbal, es a través de... El inconsciente se comunica a través de símbolos, se comunica a través de reacciones fisiológicas, se comunica a través de emociones. Entonces, las enfermedades, todas las emociones que estás sintiendo y todo lo que sueñas y lo que está ahí, pues de cierta manera puede ser un mensaje. Pues que aprendamos a escuchar el mensaje, sobre todo el del miedo, que es prevén, busca una forma de cambiar esto y mejóralo. Entonces, para nada paralízate, más bien métete en acción. Y una recomendación es, a mí me encanta la autorrealización, ese concepto me fascina, del abuelito Maslow y de todos los que han hablado de eso. Entonces, desde la metodología que yo manejo y que es la de la neurosemántica, si tú te enfocas todo el tiempo en trabajar al mismo tiempo y cultivar tu mente y al mismo tiempo cultivar tu autoeficacia, es decir, leo libros, leo libros, pero al mismo tiempo que los leo, aplico, veo webinarios, aplico. O sea, si tú cultivas tu mente, tus significados y todo lo que está allá adentro y al mismo tiempo practico, o sea, es imposible que no llegues a la autorrealización, porque es un camino. En cuanto haces esas dos cosas, ya estás autorrealizándote, porque estás haciendo lo que te gusta y lo estás mejorando todos los días. Eso es lo que yo comparto. A practicar se ha dicho. A practicar. Un placer estar platicando con ustedes hoy. Yo creo que ya tenemos buenos temas. Aquí yo fui anotando bastantes cosas que nos pedían, bastantes cosas que se me fueron también a mí ocurriendo para hacer como, ya tengo como para 10 webinars más, ¿no? O sea, ya tengo aquí dudas, tenemos temas. Entonces, para mí es un gustazo siempre estar con ustedes. Me encantan las frases y que nos comparten cada uno de los dos, tanto sus conocimientos como su experiencia. Yo creo que es algo muy rico, por favor. Muy seguramente vamos a tener un webinar más. Tenía una pregunta interesante que me encantaría que hubiéramos cerrado con esta, se me fue. Me dice, oye, nos acaban de extender la cuarentena todo mayo, ¿no? O sea, yo creo que ahorita también los invito a que todos trabajen qué es lo que te genera. Si es la que realidad cambia más rápido de lo que podemos imaginar. Otra vez, me regreso a lo que decía Abby, ¿no? O sea, yo ya estaba haciendo planes para abril, ¿no? Y resulta que desperté y te gastaste tanto tiempo, o sea, ¿cuántas cosas imaginaste que hoy, ¿qué crees? No están dentro de nuestro control porque nos vamos todavía a mayo, ¿no? Por ahí vi un meme que me encantó de la abuelita del Titanic, ¿no? Así de, me dijiste que eran 30 días y han pasado 84 años, ¿no? O sea, me encantó ese meme y dije, pues así estamos, ¿no? O sea, hoy es abrazar esa parte de la incertidumbre y saber qué hacemos con ella, ¿no? Reinventarnos y autorrealizarnos. Me encantó estar con ustedes, tomemos otro cafecito más. Sí. ¿Les parece si el próximo webinar que se llame una copa de vino con el emprendedor? Cambiamos, sí, cambiamos la bebida. Mañana. Hay que cambiar la bebida. Un vinito con el emprendedor. Gracias por el tiempo. Un placer compartir con ustedes. Lili, muchas gracias. Abel, muchas gracias. Muchas gracias a IAR, que es la casa de esto y que lo permite que suceda. Les mando un besote y muchas gracias. Gracias. Chicos. Gracias ustedes a todos y todos. aquí nos vemos todos. Bye, claro, un abrazo. Bye. Un abrazo.